que trataremos sobre la implementación de la estrategia del pago oportuno de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación comprendidos en las leyes 29944, 30328 y 30493. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? Y en primer lugar, pues, es dar a conocer la estrategia del pago oportuno, desarrollar los 3 mecanismos de financiamiento, las nuevas fórmulas de cálculo de las CTS, tanto para el personal nombrado y contratado. Daremos cuenta del procedimiento que se debe seguir con los códigos de haber en el sistema único de planillas. Y esto con el objetivo de que la implementación por parte de ustedes, compañeros de las DREUGEL, sea de manera eficaz y el docente o auxiliar de educación o familiar deudo perciba su beneficio en el mes en el cual se le reconoce. Muy bien, eso es el objetivo. Revisemos ahora el marco normativo general. Como ustedes saben, a partir del 26 de noviembre de 2012, entra en vigencia la Ley 29944, conocida como la Ley de Reforma Magisterial, la cual es reglamentada, pues, mediante Decreto Supremo número 3 del 2000, número 8, perdón, de 2013, ¿no? O sea, a partir de enero de 2013 ya se encuentra reglamentada esta ley. Y en el reglamento, en el artículo 125 de dicho reglamento, señala que el docente nombrado tiene derecho a percibir, pues, un ingreso mensual. Y este ingreso mensual está compuesto de 4 elementos. El primer elemento es la remuneración íntegra mensual. Y esta RIN, pues, está en función a su jornada laboral, a su escala magisterial, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo elemento son las asignaciones temporales por tipo y ubicación de la institución educativa. Aquí estamos hablando, pues, de las asignaciones por trabajar en una institución educativa ubicadas en zonas rurales, en zonas de frontera, en zonas BRAE, colaborar en instituciones educativas bilingües, ¿de acuerdo? Y también aquí se toma en cuenta las labores que se desarrollan, pues, en las instituciones educativas unidocentes y multigrado. ¿De acuerdo? El tercer elemento del ingreso mensual del docente son los pagos ocasionales, ¿no? Son los beneficios sociales. Beneficios sociales tales como la asignación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios, el subsidio por sepelio, además de las vacaciones truncas del docente nombrado y contratado, los aguinaldos de julio y diciembre, y también, pues, la bonificación por escolaridad. Como último elemento están los incentivos, ¿no? Y aquí, pues, es el pago de los bonos de atracción y los bonos de desempeño escolar. Entonces, en esta parte vamos a desarrollar lo concerniente al tercer elemento, que es el pago de los beneficios sociales. Pero antes, vamos a contestar una pregunta, ¿no? ¿Cómo financiamos cada concepto remunerativo? Y la respuesta ustedes lo pueden visualizar en la parte de abajo, donde dice, la remuneración íntegra mensual se financia con cargo al presupuesto de cada unidad ejecutora, en coordinación con su pliego. Este ministerio no transfiere recursos para el pago de remuneraciones, ni de docentes nombrados, ni docentes contratados, ni auxiliares de educación. ¿De acuerdo? ¿Cómo se financian las asignaciones temporales? Estas asignaciones, desde el año 2021, se financia con cargo al presupuesto incorporado en el PIA y es complementado con las transferencias de recursos que propone esta dirección en base a la información que se consigna en el sistema Nexus. ¿De acuerdo? De la misma manera, los beneficios sociales se financian con recursos incorporados en el PIA, se complementan con las transferencias de recursos y en el mes de diciembre también se puede pagar con cargo al presupuesto disponible de cada unidad ejecutora, si así son priorizadas por dichas entidades. ¿De acuerdo? Finalmente, los incentivos se financian a través de decretos supremos de transferencia de recursos. Muy bien, está aquí la política remunerativa. Ahora vamos a pasar a desarrollar el marco normativo que regula a los docentes nombrados, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, los docentes nombrados, pues, están comprendidos en la Ley 29944 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 4 de 2003, ¿no? En dicha normativa se señala que
El docente, el profesor de la carrera pública magisterial, tiene derecho a una asignación por tiempo de servicios, a un subsidio por sepelio y a una compensación por tiempo de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, la asignación por tiempo de servicios se otorga al cumplimiento de los 25 o 30 años de servicio. Y el monto que debe percibir el docente es equivalente a 2 veces su remuneración íntegra mensual. ¿De acuerdo? Asimismo, el subsidio por sepelio es un monto único y fijo de 3.000 soles que se otorga al fallecimiento del profesor o al fallecimiento pues del cónyuge, de los padres, ¿no? Del padre, de la madre, o al fallecimiento de los hijos. Muy bien. La compensación por tiempo de servicios. Esto es un beneficio que se otorga al finalizar o a retirarse de la carrera pública magisterial o al CES. ¿De acuerdo? Y actualmente la CTS se calcula con el 100% de la remuneración íntegra mensual del docente a la fecha del cese. Y esto multiplicado por el total de tiempo de servicios a dicha fecha de cese. Este es el cálculo actual. Pero aquí hay que precisar que ha habido pues 2 modificaciones a la normativa. La primera es a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 23 de 2018, ¿no? La cual surte efectos a partir del 11 de octubre de 2020. Es decir, a partir de dicha fecha y en base a lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional, el cálculo de la CTS para ese momento se realizaba pues con el 14%, pero ya no con un máximo de 30 años de servicio, sino por la totalidad del tiempo de servicios que tenga el docente nombrado a la fecha de cese. Ese es en un primer momento. En un segundo momento, la ley 29.944 también ha sido modificada con la publicación de la ley 31.45.1, la cual fue publicada pues en el Diario Oficial del Peruano el 13 de abril de 2022. Entonces entra en aplicación a partir del 14 de abril de 2022. Y a partir de dicha fecha, y con el cambio de esta normativa, el cálculo de la CTS se va a realizar con el 100% de la remuneración íntegra mensual y por la totalidad del tiempo de servicios que se tenga a la fecha de cese. Entonces, es muy importante recordar estos momentos para al momento de reconocer este tipo de beneficios. Muy bien, continuamos con los docentes nombrados. Los docentes nombrados están regulados por la ley 3328. Asimismo, los montos, las condiciones para el otorgamiento de estos beneficios se regulan en el Decreto Supremo 307 de 2017. Lo que señala esta normativa, lo que establece esta normativa, es que el docente nombrado percibirá un subsidio por sepelio, al igual que el docente nombrado, con un monto único fijo de 3.000 soles, ¿no? Al fallecimiento del profesor contratado o al fallecimiento, pues, de su cónyuge, de su padre, madre o al fallecimiento de sus hijos. Asimismo, lo que establece esta normativa es que el docente contratado, al finalizar su periodo laboral, va a percibir una compensación por tiempo de servicios, la cual se calcula actualmente con el 100% de la remuneración mensual por año fracción mayor a 6 meses de servicios trabajados. Y aquí también hay que hacer la siguiente precisión. La fórmula de cálculo de la CTS para el personal contratado ha variado. Y ha variado, pues, o se ha modificado, ¿no? Y esto en relación a la ley 31552. En base a esta ley, lo que señala es que ya no se va a realizar, pues, con el cálculo del 14% como se venía haciendo anterior a la publicación de la ley, sino que ahora el cálculo se va a realizar con el 100%. Y ya no se considera como condición la continuidad, el servicio continuo, sino ahora se va a considerar por los servicios trabajados. ¿De acuerdo? Más adelante daremos más precisiones sobre cómo se calcula esta CTS y cuáles son las condiciones que el docente tiene que cumplir para percibir este beneficio. Continuamos con los auxiliares de educación, nombrados y contratados. Este personal pues está regulado por la ley 3049.3, la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas, ¿no? Los montos, las condiciones y los criterios para el otorgamiento de los beneficios y asignaciones de los auxiliares de educación
fueron establecidas mediante el Decreto Supremo 296 del 2016. ¿De acuerdo? Esta base normativa lo que señala que el auxiliar de educación nombrado tiene derecho a percibir, al igual que el docente nombrado, una asignación por tiempo de servicios, al cumplimiento de los 25 o 30 años de servicio, ¿no? Y el monto o el cálculo es 2 veces su remuneración mensual. ¿De acuerdo? Asimismo, los auxiliares de educación nombrados y contratados tienen derecho a percibir el subsidio por tutisepelio, ¿no? Que también es un monto único y fijo de 3.000 soles al fallecimiento del auxiliar, al fallecimiento de su cónyuge o al fallecimiento de su padre, madre o hijos. Muy bien. Asimismo, el auxiliar de educación nombrado tiene derecho a percibir la compensación por tiempo de servicios al momento de su cese. Y aquí también es de precisar que el cálculo ha variado. Actualmente, el cálculo de la CTS para el auxiliar de educación nombrado se realiza con el 100% de su remuneración mensual por año, fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales. ¿De acuerdo? Del mismo modo, el auxiliar de educación contratado también tiene derecho a la CTS. Y esto pues se va a pagar al finalizar su relación contractual. O sea que como máximo es diciembre de cada periodo fiscal, ¿no? ¿Y cómo se va a calcular? El cálculo, al igual que el auxiliar de educación nombrado, es con el 100% de su remuneración mensual. Pero aquí hay una diferencia. Para el caso del auxiliar de educación contratado, la condición, o mejor dicho, el cálculo se puede realizar con la totalidad de los meses o días trabajados. Es decir, si un auxiliar laboró desde marzo a diciembre, le va a corresponder pues el 100% de su remuneración mensual. Pero si solamente laboró pues de marzo hasta abril, o sea, solamente 2 meses, entonces hay que pagarle su CTS en función al tiempo de servicios, en función a los 2 meses. Muy bien, entonces hasta aquí la base normativa. Continuamos ahora con el bloque de preguntas y respuestas para el cual tenemos exactamente 15 minutos. Vamos a iniciar con el primer ponente, me refiero a Carlos Manrique, especialista de compensaciones de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Carlos, nuevamente muy buenos días. Vamos a dar inicio a este bloque importante. Las interrogantes han sido planteadas por los participantes. Primera pregunta. ¿Cuándo harán la transferencia del 50% de la CTS de los docentes que cesaron en diciembre y no se les ha abonado? A ver, el 50% del monto de la CTS se encuentra en proceso y se comunicará en próximos meses en qué fecha se va a publicar el listado. De acuerdo. Quisiera saber el monto por cada OGEL que se ha asignado, ¿no? Porque el año pasado no vino completo para el OGEL Nazca específicamente. Es una pregunta para Marco Sánchez, pero entiendo que van a emitir un documento señalando los montos por cada unidad ejecutiva. Perfecto, eso contribuye igual a la transparencia y al manejo de la información oportuna para los implementadores. Si en la proyección de diciembre se registró el tiempo de servicio con 32 años y al 31 de diciembre del 2022 resultó ser por 32 años, 6 meses y 15 días, debería ser entonces 33 años. ¿Cómo se actualiza ahí? Cualquier registro en el sistema Nexus que, digamos, de manera involuntaria se haya consignado mal, tienen que enviar un documento a esta dirección para que nosotros podamos revisarlo y de corresponder actualizarlo en el estado nominal. Perdón, muy bien, Carlos. Tenemos otra interrogante. ¿Cuándo estarán enviando el listado para realizar el pago del 50% de la CTS de los docentes cesados al 31 de diciembre del 2022? Ya que en la ley número 31451 dice que el pago del 50% se realiza el año 2022, ya que los docentes están realizando sus reclamos. Efectivamente, en la ley está establecido que el 50% se pagaba en el 2022, pero a dicha fecha todavía no nos confirman el financiamiento, motivo por el cual se ha propuesto un proyecto de ley para que en el presente año se pueda pagar el 50% de la CTS con cargo al presupuesto incorporado en el 2020. Muy bien, gracias a la pregunta que viene desde Cajamarca. Juan Carlos nos hace la siguiente interrogante. El listado 1 aprobado por el Minedu no se ha respetado los porcentajes de pago de CTS, lo que está generando reclamos del personal. ¿Cómo se regularizará dicha situación?
En el presente año hemos publicado el Estado 1 con pago del 20% que corresponde a los docentes que cesaron en 2022 conforme lo establece la ley 3145.1. Lo que está pendiente es el pago del 50% que está en proceso. De acuerdo. Para el reconocimiento de la CTS a favor de personal docente contratado, ahora es acumulativo. Ejemplo, en la institución educativa A tiene 3 meses y en la institución educativa B tiene 4 meses. Si le corresponde pago de CTS 100% por esta situación. A ver, el cálculo de la CTS o el tiempo de servicios que se toma en cuenta es para contratos que se den dentro de la misma UGEL. Puede ser que tenga contratos en diferentes instituciones educativas y esos contratos sí se pueden sumar. Si superan los 6 meses más un día, ya le correspondería el pago de la CTS con el 100% de su remuneración mensual. Sí, y también en función a su a su jornada laboral. De acuerdo. Para la CTS de auxiliares de educación, en el listado 2, han considerado un auxiliar de educación por un monto de 3 meses. El auxiliar ha trabajado en reemplazo por 10 meses. ¿Cómo emitir la RD de CTS si el monto que le corresponde no coincide con el monto del listado 2? De acuerdo. Como señalé en la exposición, el listado 2 es un listado preliminar que tiene que evaluarse por cada UGEL. Si el monto consignado ahí no corresponde, la UGEL tiene que evaluar eso, ¿no? Si le corresponde un monto mayor, él tiene que emitir la resolución otorgándole el monto correcto e ingresando al sistema anexo. Simplemente el listado 2 es un listado referencial o un listado preliminar. De acuerdo. ¿Le corresponde CTS a docentes que trabajaron en plaza por reemplazo de una licencia con goce de haber, siempre y cuando cumplan 6 meses un día? Obviamente, la única condición es que el contrato del docente haya tenido más de 6 meses de contrato en el periodo fiscal 2022, marzo, diciembre. Si cumple esa condición, se le otorgaría o le correspondería el pago de la CTS. Ok, APP de nuestra UGEL está exigiendo la RJ de beneficios ya reconocidos con RD de un año anteriores. ¿Es correcto o es necesario emitir la RJ? A ver, en este caso sí, le pediría por favor que nos escriba al correo para poder revisarlo más a detalle. De acuerdo, para eso es importante que se registren en la asistencia para poder tener además el contacto de la persona que nos plantea. En este caso la pregunta fue planteada por Luis Lino. Desde Lima no han registrado el nombre. Tenemos la siguiente pregunta que sí hace Luis Lino. Él nos interroga sobre la asignación de recursos en el PIA obedece a un desagregado de conceptos. Para este financiamiento está indicando que se debe realizar modificaciones presupuestales para financiar los conceptos de CTS y ATS. Es una pregunta que tendría que revisar Marco Sánchez, especialista de presupuestos. De acuerdo, vamos a reservarlo entonces para nuestro ponente Marco, luego de tu intervención. Tenemos la siguiente pregunta, Carlos. Tengo 721 docentes contratados de marzo a diciembre en el año 2022 registrados en Nexus. ¿A qué se debe que no ha sido considerado en el listado número 2? Luego, como señalé en la exposición, solamente se ha considerado que los docentes que tenían una resolución de contrato en 2022. Para aquellos que no han sido considerados en el listado 2, estaba preliminar, cada UGEL tiene que evaluar el otorgamiento de la CTS. De corresponder, tiene que emitir una resolución e ingresarlo al sistema Nexus hasta el 10 de febrero, hasta este viernes, para que podamos habilitarlo. De acuerdo, continuamos entonces. La siguiente pregunta que nos plantean es la siguiente. Cuando un docente contratado tiene un recorte en el mes de agosto, pero lo contratan nuevamente a partir del 1 de septiembre, ¿le corresponde el CTS completo? Para un profesor contratado, como señalé anteriormente, se le paga su CTS por servicios trabajados. Ya no es una condición la continuidad. O sea, si tiene resoluciones de contrato digamos, particionado, en un mes se contrata, en el siguiente no, en el siguiente mes se contrata. Si esos contratos superan los 6 meses más un día, le corresponde otorgarle la CTS.
De acuerdo, Carlos, nos va quedando claro las interrogantes que nos van planteando. Ubaldo nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué no está en la lista de CTS contratados que trabajan en 2 jornadas laborales de 12 horas o no les corresponde? A ver, entiendo que ahí hay dos contratos, ¿no? Por jornada diferente. Para estos casos, como señalé, aquellos docentes que no fueron considerados en el estado 2, cada UGEL tiene que evaluar las condiciones para el otorgamiento, proceder con el cálculo de la CTS, emitir la resolución e ingresarlo al sistema Nexus para su financiamiento. De acuerdo, Carlos, tengo la siguiente pregunta. ¿Para el pago de CTS tiene que cumplir 6 meses más un día? Y es que estamos hablando de un docente contratado, la condición es que sus contratos superen los 6 meses. ¿Cuándo se realizará la transferencia del 50% del CTS de los docentes que cesaron el año pasado en cumplimiento a la modificatoria del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ya que a la fecha estamos teniendo demandas por incumplimiento de pagos? Sí, mira, el pago del 50% se encuentra en proceso, estamos a la espera que den pues el ok en el financiamiento para que se pueda publicar el listado, ¿no? A la fecha todavía estamos a la espera de respuesta en torno a su financiamiento. De acuerdo. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mínimo de horas de contrato que debe tener un docente para ser beneficiario de la CTS? Pero ahí precisar, ¿no? Las horas adicionales no se consideran para el otorgamiento de la CTS. Ahora, el mínimo de horas de contrato, entiendo que ahí para un profesor de educación física es de 3 horas, ¿no? Para un profesor que ha laborado en una plaza por bolsa de horas, el mínimo, entiendo, es de 2 horas. De acuerdo, Carlos. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Déjame decirte que la expectativa ha sido bastante grande porque siguen planteándolas. La CTS por 2 meses se tiene que realizar el pago de oficio o a solicitud del administrado. El pago de la CTS, como se señaló anteriormente, el otorgamiento es de oficio, ¿no? Y así lo ha establecido la Dirección General de Salud Docente. ¿Ya? El docente contratado o señor contratado, digamos, no es necesario solicitarle las resoluciones que hayan tenido en el periodo 2022. La UGEL, la de UGEL de oficio, tiene que reconocer el pago de las CTS. De acuerdo, vamos a continuar entonces. Si en diciembre del 2022 se calculó por CTS solo con 30 años de servicio y el docente tenía 34 años, ¿el docente puede solicitar nuevamente el cálculo? Claro, o sea, si el tipo de servicios que tenía la fecha de cese es 34 años y esta pues ha sido validada por la UGEL, por la ley, pues tiene que considerarse con los 34 años. Para este caso, por favor, del Eugenio León, creo que es William, por favor me escribes un correo para revisar cómo ha sido también su habilitación en el pago del 20%, ¿ya? Para poder revisar el caso. De acuerdo. ¿Por qué en el estado 2 no se han considerado a los profesores de educación física contratados por horas en IBR primaria? ¿Les corresponde la CTS? Sí, o sea, el docente contratado que supera los 6 meses de contrato que corresponde otorgarle la CTS. Ahora, en el estado 2, el estado preliminar, se ha considerado a todos aquellos docentes que han, tenido solo una resolución de contrato. De acuerdo. Tengo la siguiente situación, Carlos. Para la CTS de auxiliares de educación en el estado 2, se ha considerado un auxiliar de educación con un monto de 6 meses. El auxiliar ha trabajado en reemplazo por 9 meses, pero con 2 resoluciones. ¿Cómo registrar su CTS en el Nexus si el monto que le corresponde no coincide con el monto del estado 2? Ya que al registrarlo en el Nexus por 3 meses, fecha antes del 12 de agosto del 2022, no calcula la cantidad. A ver, auxiliar de educación, por un monto de 6 meses, el auxiliar ha trabajado en reemplazo por 9 meses, pero con otras resoluciones. ¿Cómo registrar su CTS en el sistema si el monto que le corresponde no coincide con el monto del estado 2? Como señalé, el estado 2 es un monto preliminar que se realiza en base a la información del sistema Nexus. Ustedes están identificando que ese monto no le corresponde,
Entonces, deben enviar una construcción con el método correcto y utilizarlo en el sistema Nexus, ¿no? Tener en cuenta que en el sistema Nexus solamente se puede registrar una CTS, ¿no? La segunda CTS se tiene que realizar de forma manual en coordinación con su soporte Nexus asignado. De acuerdo, una pregunta puntual. ¿Habrá ampliación para la fecha de registro? No, en realidad el cronograma de fechas de corte y los plazos establecidos ahí son improrrogables, ¿no? Vemos que tenemos una situación extrema donde analizaremos y se modifica la fecha, pero en principio es la fecha establecida por el 2023. Carlos, quiero comprometerte a, por favor, dar respuesta posterior a la data que estamos realizando, porque realmente la expectativa es bastante alta y muchas preguntas que seguramente no podemos responder por los tiempos que tenemos planificados y además porque están planteándolas recientemente, no nos da el tiempo de organizarlas, pero tenemos, y quiero que lo manifiestes, el compromiso de poder elaborar el documento de preguntas frecuentes que serán publicadas gracias a IFOCA para las que queden pendientes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tenemos las 3 preguntas finales entonces para darle paso luego a nuestro especialista de UPP. ¿Hasta cuándo se tenía que pagar el listado 1, 2 y 3 actualizado el 24 de enero del 2023? Sí, efectivamente, el listado 1, 2 y 3 se publicaron el 23 y 24 de enero, ¿no? Esos listados debieron haberse ejecutado a fines de enero en una planilla ocasional. Si no lo hicieron, deben realizarlo por favor en este mes de febrero. ¿De acuerdo? Muy bien. El Decreto Supremo número 14/2014, EF, está vigente. De ser positiva la respuesta, ¿nos puede aclarar el referido dispositivo legal? Por favor, esta respuesta, o mejor dicho, para dar la respuesta, que nos escriba un correo, para revisar el caso en detalle, ¿ya? De acuerdo, y nosotros hemos ya comentado que para que ustedes reciban el directorio tienen que registrarse y poder enviar el correo. La penúltima pregunta. ¿Se deberían priorizar con el PIA las deudas del año anterior, ya que se ha registrado a tiempo en el aplicativo Nexus y se trabaja con la premisa de que el financiamiento llegaría para diciembre? Se sabe que los decretos demoran en salir. ¿Podría explicar? Como señalamos en la asistencia, los pagos de beneficios sociales publicados en años anteriores por la INTEN no se pueden financiar con recursos incorporados en este año. Bueno, hay que tener en cuenta esa precisión, ¿no? Los pagos de beneficios aprobados en años anteriores debieron ejecutarse con el PIA asignado en dicho año. No es posible pagar beneficios de años anteriores con recursos de este año. De acuerdo, Carlos. Aquí hay una pregunta interesante y con esto cerramos su participación para darle pase a Marco Antonio. Cada fin de año, presupuesto del gobierno regional destina los saldos de la deuda de preparación de clases y en ello consigna el saldo de la CTS y ATS. Entonces, si por error no se visualizó y no cargó el pago de alguna persona, de algún docente, ahora este año se le debe pagar y no hay dinero asignado. ¿Qué trámite se debe hacer? Y de ser así, el Minedu lo priorizará porque es un pago retrasado. Esta es una respuesta que nos brindar el Joselito Ulloa en su oportunidad, ¿no? El tema de preparación de clases. Tenía el micrófono apagado. Mencionaba que hemos tenido que correr un poco al final para tratar de responder la mayor cantidad de preguntas.